un programa producido para Berea Internacional. Y ahora con ustedes, el presentador y conductor de Claro y Oscuro, el experimentado periodista Rubén Aguilera. Comenzamos. Está usted viendo Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión que pretende llevar hasta ustedes lo que atinadamente decía un apóstol de Jesucristo en nuestro tiempo: aún hace mucha falta de luz en el mundo. Y en este sentido, el programa de Claro y Oscuro pretende compartir con ustedes, estimados radioescuchas y televidentes, un punto de vista, una reflexión, un análisis que nos permita transparentar de alguna manera todo aquello que en un mundo de oscuridad, ya profetizado por los grandes hombres de Dios, pues necesitan realmente de que haya esa luz que venga a despejar conciencias, los ojos, que permita que aquella ceguera espiritual que de una o de otra manera persiste en la humanidad, pues sea, digamos, quitadas como aquellas escamas que nos permiten a veces no ver con claridad todo lo que hay en nuestro entorno. En esta ocasión, este programa tiene esa pretensión, por lo que hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy interesante. Es un editorial. Le estamos dando a nuestro programa un pequeño giro, un pequeño cambio. Dadas las circunstancias, no podemos estar, digamos, grupos de más de 5 o 6 personas máximo en una cabina como esta, en donde a causa de ello estamos llevando a cabo unos editoriales. Hoy son temas editoriales que quiero exponer con usted, estimado radioescucha y televidente, para que lo analice juntamente con nosotros. Para ello tengo solamente 2 invitados. Santiago Vázquez Mesa, bienvenido. Este programa que es interesantísimo porque realmente en estos programas mucha gente que nos conoce y sabe de tus programas que lo que se habla son realidades, no son invenciones. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por haberme invitado. Aquí listos para poder dialogar un poquito sobre el tema. Bueno, vienen ellos como invitados para hacer una reflexión sobre lo que va a ser este editorial. Que quiero, estimado radio escucha televidente, la terrorífica pandemia. Me tocó escuchar hace 2 días precisamente el testimonio de una persona que se llama Sara, que asistió al hospital por un problema de salud ajeno al COVID-19. Esta persona se traumatizó por lo que vio, los gritos que oyó y el olor a muerte que, dice ella, se le penetró. Sí. Es aquí en donde entra lo inaceptable sobre el comportamiento de líderes políticos y religiosos irresponsables. Así es. Les comentaba a Carlos Santiago, estando en visita con esta persona, tuvo un problema de cáncer. Se vio obligada a asistir al hospital precisamente para que le hicieran un tratamiento, pero equivocadamente llegó a una área en donde no debía ella haber entrado. Sí. Todo aquello que ella observó, todo aquello que oyó, todo aquello que olió, la dejó automáticamente traumada. Y cuando llega la doctora, automáticamente la dio de alta para que se retirara de ese lugar. Fíjate nomás. Estamos hablando de situaciones muy difíciles, Sí, cómo no. de personas que cuando llega a su hogar automáticamente, dice, se despojó de su ropa, zapatos y todo y lo tiraron a la basura porque no quería ella contaminar a su familia. Lo curioso y por lo que hoy quiero, digamos, hacer este comentario es que el comportamiento de algunos líderes políticos y religiosos irresponsables o personas famosas que por actividades desarrolladas en la farándula, en la actuación, en los deportes, entre otras actividades, digamos, comerciales, industriales, como sea, hablamos que cuando destacan, se toman el derecho de influenciar o pretender influenciar
y desacreditar a aquellos enemigos políticos y religiosos con los que no simpatizan, sin importarles el dolor ajeno. Sí. Hace unos días en la Ciudad de México pedía precisamente el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, una tregua a uno de los enemigos que tiene en estos momentos el expresidente, precisamente Felipe Calderón, a quien le pidió una tregua para que trataran realmente de no estar ahorita aprovechando, vamos a decir, esta pandemia, este problema situación. que es muy grave, para llevar, digamos, el agua a sus molinos. O sacando raja política. como Tratando se- de alguna manera Sí, claro. hacerse Así es. presente, ¿no? Así es. Hablamos de personas públicas que perversamente reavivan la rebelión social e incitan a los saqueos y la violencia, valiéndose de estos brotes de pestilencia y muerte. Hablamos de una actitud de linchamiento Sí, pro defensa de colores partidistas y gobernantes asociados con comunicadores a su servicio sí. para dividir al pueblo y abonar para la descomposición social. Creo que esto es muy criminal, esto es un acto realmente irresponsable, en donde la conciencia es lo que menos les interesa a estas personas, menos las condiciones físicas o de enfermedad que vienen atravesando miles y miles de personas en este momento, en donde el miedo, el terror se ha apoderado de casi todas las sociedades en el mundo. Sí, Sí. De ahí, digamos, vienen los políticos, que es mandatarios, partidos, clérigos, entre otros evangélicos activistas, que agravan este mal. Yo creo que esto no se vale, no es correcto, no es justo, porque están anteponiendo los intereses personales, los intereses de partido, Partidistas. los intereses de religiosos, económicos e inmorales, vamos a llamarle, Sí, de claro. poder. porque están promoviendo el desacato y desobediencia de las autoridades. Así es. Hablamos del gobierno y también de salud. sí. Es importante que en nuestra sociedad, sobre cualquier credo, membresía, política o liderazgos, reflexione sobre su condición personal y vigile por su salud, obedeciendo con disciplina el llamado de las autoridades. Es raro que líderes religiosos que se consideran doctos en las Escrituras o los elementales principios del cristianismo actúen irresponsablemente, alentando la desobediencia, faltando al respeto a las autoridades, las mismas que por Dios son puestas. Sí, así es. En un pasaje, bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 3, verso 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Así Y las es. que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Así es. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así es. Bueno, antes de platicar con ustedes, quisiera cerrar este otro párrafo. En este sentido, nefastos religiosos cuidando sus intereses materiales por no perder las jugosas ganancias de la fe, hablamos, se oponen a las cuarentenas, a los confinamientos que ayudan para frenar las pandemias, bajo un argumento. Hablamos de las concentraciones masivas en sus iglesias y dicen ellos cuentan con un derecho constitucional, y es verdad, tienen toda la razón. Hay un derecho constitucional que nos permite tener reuniones dentro del credo, dentro de la fe, dentro de la convicción o aquello que nosotros profesemos en un momento dado. A nadie se le niega ese derecho constitucional
y claro que son necesarias para no perder la fe y lograr el favor de Dios. En ese sentido, nuestra sociedad no debe prestarse a la influencia de inhumanos sábelo todo. ¿De quién estamos hablando? De aquellos que irresponsablemente quieren llevar en el río revuelto su ganancia. En esta pandemia de naturaleza terrenal, máxime cuando desconocen los orígenes y la fuerza letal que ésta trae. Es aquí en donde yo considero que la sabiduría de los siervos de Dios, como es el caso de un apóstol que está sobresaliendo. Esto, estimado radio escucha y televidente, te lo comento como periodista. Por muchos años he tenido la fortuna de analizar varias corrientes religiosas. He andado con gente muy sobresaliente dentro de los ministerios del adventismo, dentro de lo que viene siendo, digamos, el pentecostalismo. Hablo también, digamos, de aquellas corrientes apostólicas y muchos otros con los que me ha tocado convivir y de alguna manera compartir, digamos, puntos de vista. He conocido grandes ministros, pero hay algo que me llama la atención cuando conozco, por decir, al apóstol de este tiempo, el llamado Nazón Joaquín García, quien ha mostrado en esta pandemia, y no solamente en esta pandemia, sino en todos aquellos fenómenos naturales que han azotado nuestro universo, sea, digamos, a causa, digamos, de grandes terremotos, sea a causa, digamos, de grandes huracanes, de la manera en que se ha, digamos, mostrado dentro de lo que es el poder de la naturaleza. Este hombre, apóstol Nazón Joaquín García, ha mostrado un camino más excelente porque es uno de los primeros que ha atendido directamente a aquellos que han sido afectados en su momento en diferentes partes, digamos, del mundo. Ha estado, por decir, en fenómenos como se dio en El Salvador, en Honduras, cuando se dio en México el terremoto. Se ha hablado, digamos, en aquellos grandes huracanes en donde ha mandado automáticamente a grupos de misioneros a que vayan y auxilien allá en Haití, lo que fue acá en Puerto Rico. Ha dado siempre instrucciones inmediatas para que se asista no solamente al gremio, aquellos fieles de la iglesia, sino que en general van y hacen una aportación material a todos los necesitados. Así es. En esta ocasión, he tenido la fortuna, la suerte de haber observado detenidamente cómo ante esta pandemia, este hombre ha tenido tal visión que ha dado las instrucciones adecuadas, no solamente para que se obedezca, digamos, a las autoridades, sino para seguir asistiendo, digamos, a su grey, a su iglesia, a nivel universal. Y en un momento tocaremos precisamente este punto, pero me gustaría de alguna manera, Santiago, Carlos, viéramos un poquito lo analizado por lo que mencionábamos acerca del texto que leíamos en Romanos: sométase toda la grey, todos los creyentes, a las autoridades que son puestas por Dios. Sí, Rubén, mira. Adelante. Mi punto de vista es el siguiente. El apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, conociendo de antemano, de tiempo atrás, porque Dios ha hablado por medio en otro tiempo por los profetas. Ahora dijo el apóstol San Pablo, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. A ellos les manifiesta muchas cosas y no las descubre hasta su tiempo señalado. Él invitó a su iglesia, que está en 60 países, a hacer oraciones en sus hogares, desde antes que las autoridades empezaran a dar esa ley que no tienen que salir ninguna persona a salir a las calles. Él autorizó que todos aquellos que pertenecen a la iglesia del Señor se reúnan
en su hogar a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana y aún a las 6 de la tarde, en la cual la iglesia del Señor está trabajando en sus oraciones continuamente. Esa es la bendición que tiene la iglesia en favor, no nomás de la iglesia, sino a nivel mundial, internacional, Rubén. Estoy tocando el punto, Carlos, de lo que dice Romanos precisamente. Sí. Sométase toda autoridad, dice, a las autoridades precisamente. Creo yo que este punto es interesante, lo tratemos. Sí. Sí, Porque hay una disciplina que ha establecido, por decir, este apóstol para la iglesia con relación a las autoridades. ¿Qué me puedes decir Sí, respecto yo a eso, Carlos? quiero comentar, mira Rubén, a tu auditorio, que hace unos días salió una noticia que aquí en Maryland, ¿verdad? Después de las 8 de la noche ya no puede andar nadie en la calle. Un hombre fue arrestado. Tenía una fiesta de 60 personas aproximadamente. Sí. Fue arrestado por Ujú. desacato a las autoridades. autoridades, Bueno, sí. pero yo pudiéramos pensar que es normal, puesto que es una persona que no es religiosa o que no conoce lo de Dios. Sí. Pero comentabas hace un momento, y decías que hay muchos líderes religiosos, y los hay, sí, ¿verdad? Que no podemos pensar que desconocen de las escrituras, porque muchos de ellos son muy elocuentes, Así es, ¿verdad? efectivamente. Sin embargo, saben ellos perfectamente que uno, al ser creyente, al tener el conocimiento de Dios, vamos a decirlo así, ¿verdad? Uno debe estar sujeto. Así Sin es. embargo, ellos a veces lo que intentan a veces es desestabilizar, crear pánico entre las gentes, sí. y lejos de colaborar, ¿verdad? Porque debemos de estar sujetos, lejos Así de es, colaborar para que aquello o lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial pronto se termine. Parece que lo que quieren es que esto siga todavía. Fíjate que hay un punto muy interesante que me ha tocado observar, vuelvo a repetir, como comunicador, como periodista, cómo este tipo de religiosos pareciera ser que respaldándose, digamos, en un derecho constitucional, queriendo mostrar el músculo de una fe que quizás no tienen ellos, o no la conocen, vamos a decir, en perfección, pretenden de alguna manera incitar, digamos, a la desobediencia civil para seguir teniendo esas reuniones. Sí, Sí, Conociendo, por decir a veces, ese espíritu, vamos a decir, de ambición, pareciera ser que lo que más les interesa es no perder el control del rebaño, ni las entradas que tienen, vamos a decir, a través de las económicamente. ofrendas. Hablamos de una simonía muy marcada, en donde parece que más realmente que el fervor espiritual, desatinadamente, vamos a decir, conducen a su grey por caminos o influyen en su grey por caminos realmente de desobediencia, pasando por alto las escrituras. Y es aquí donde yo estoy queriendo compartir con usted, estimado radio escucha y televidente. Cuando se habla de un apóstol de Dios, estamos hablando, tienen la obligación de mostrar un camino más excelente, sí, obedeciendo a las escrituras que aconsejan la obediencia a las autoridades de cada nación, y en este caso, donde la iglesia, la luz del mundo, tiene presencia, que son 60 naciones, siguen cumpliendo, y esto es lo interesante que he observado yo a través de los líderes religiosos. Este apóstol de Jesucristo, en su iglesia estableció un orden, pero minuciosamente, para la obediencia a las autoridades de cada país, de cada nación. Estamos hablando de una iglesia internacional sí, que tiene presencia en muchas partes, en los 5 continentes, vamos a hablar. Entonces, para cada uno de ellos hay una, digamos, referencia, una orientación de obediencia de acuerdo a las leyes establecidas, porque hay que tomar en cuenta que ante esta pandemia, de estado a estado van cambiando las leyes de nación en nación, sí, aunque la tendencia va en el mismo camino dentro de lo que viene siendo, digamos, un primer plan, un segundo y tercero plan,
pero se habla del fiel cumplimiento a lo que determinen las autoridades. Fíjate, Rubén, Sí. me haces acordar ahorita hace un momento del pastor que desobedeció esa orden en ese lugar de Texas. Y él no no obedeció las leyes, desobedeció las leyes hasta que fueron y lo arrestaron, Rubén. Bueno, es exactamente lo mismo que está sucediendo en muchas otras partes, en donde se han reunido ya algunos ministros, incluso queriendo demandar, digamos, al Estado, al gobierno, porque según ellos se les está impidiendo, digamos, la reunión, ante una falta de comprensión. Hay quienes por descuido han permitido, vamos a decir, seguir haciendo sus concentraciones sin importarles que si hay, por decir así, un infectado, pues se vaya, digamos, a crear un problema, digamos, mayor, al permitir que si está declarado enfermo, conviva con todos los demás cuando sabemos el alcance de este fenómeno a través de precisamente virus. Es aquí en donde nos hemos dado cuenta que en algunas congregaciones han sufrido lamentablemente ya este problema. Pasó en Corea, Rubén. Y algunos, vamos a decir, quizás de buena fe, Sí, así es. un pequeño descuido, una desorientación por no saber el alcance, digamos, de esta enfermedad, permitieron que hubiera esa convivencia y los resultados han sido realmente catastróficos. En este caso, un hombre de Dios, y vamos a hablar del apóstol Nazón Joaquín, inició hace más de un mes y medio, antes de que este problema se manifestara, Sí. inició, vamos a decir, una orientación para la atención de los hermanos porque se avecinaba un grande dilema. Conforme se fue dando a conocer, la iglesia ya tenía preparado precisamente, hablamos de millones de hogares, Sí. en donde se iniciaron a llevar los cultos a través de internet. Estamos hablando bajo la dirección pastoral de cada país. No sé si te ha tocado, Carlos, Santiago, Sí, cómo no. observar, por decir, cómo están participando incluso pastores de España, pastores de Centroamérica, hablamos de El Perú. Salvador, hablamos, digamos, de Honduras, hablamos Sí, de Colombia. Próximamente entrarán, digamos, de los Estados Unidos y muchas otras partes. Así es. Estamos hablando Sí. de una responsabilidad Total. de un hombre que convirtió, esto es lo interesante, estimado radio escucha y televidente, cuando hay no solamente conciencia, sino responsabilidad, sabiduría, hablamos de conocimiento, que permite precisamente entender a cada uno de los miembros, que es interesante la reunión, digamos, en los lugares, los atrios consagrados al Señor, Así es. Carlos, Santiago. Sí. Es interesantísimo, digamos, la reunión de los hermanos, pero no precisamente en un problema como el que hoy aqueja, digamos, a la sociedad, como para inducirlos, vamos a decir, a que se cree una pandemia mayor a causa de una irresponsabilidad. Para nada. La enseñanza de un hombre de Dios Sí. es: nosotros somos templos Del del Espíritu Santo. Así Así es. es. Fíjate qué interesante Sí. la visión de un hombre de Dios. Así que dice el apóstol: mientras dure la contingencia, la iglesia que Jesucristo fundó simplemente obedece a las autoridades y vuelve a sus orígenes. Así es. Con cultos en cada casa. Así Sí. es. Y dice, consolidando su fe, ya sea ante la persecución, la violencia o la pandemia. Se dio este caso, por decir así, en la primitiva iglesia cristiana, no sé si tengan por ahí una referencia, en donde dice que se reunían en la casa los Sí. hermanos en los días de la persecución. ¿Qué pueden decirme con relación a eso? Sí, dice ya en los Hechos que la iglesia, a consecuencia de la persecución que sufrían, se reunían cada día en las casas y compartían el pan y el alimento, obedeciendo a la voz de los apóstoles en su tiempo,
hoy en este tiempo, es la misma manera, estamos sujetos a las leyes que nos rigen. Por ejemplo, hoy el gobernador dio un mensaje al estado de Maryland y ordenó que este domingo se reuniera toda la sociedad para adorar a Dios. Pues qué bonito, ¿verdad? Qué bonita la invitación. Qué invitación. Claro, sí, ¿verdad? cómo no. Hay una reflexión sobre la necesidad que tenemos realmente de recurrir a ese ser supremo. Claro. Pero, ojo, mucho ojo, estimado radio escucha y televidente. Cada ministro, cada pastor, cada llamado profeta o cada llamado, digamos, representante de Cristo, va a tener sus propias ideas, su propia forma de ver la situación, y es muy lamentable. Y esto yo quisiera ampliarlo, digamos, desde la clase, digamos, oportunista, la clase política, que curiosamente se une, digamos, a algunos religiosos, líderes inmorales, a los que en lo personal están predispuestos, vamos a llamarle, para contrarrestar toda disposición que provenga de, pues en este caso, calificados especialistas, médicos, científicos o simples expertos en la materia epidemiológica, para hacerse notar en un video o un minuto de fama. Clase especulativa que jamás tendrá una propuesta que ayude a frenar los efectos espeluznantes de esta plaga de muerte. Es muy lamentable, realmente, estimado radioescucha televidente, que esta clase, digamos, de personas que ocupan un puesto, vamos a decir, dentro de lo que viene siendo la administración del gobierno, o que en este caso hayan trascendido a causa de una habilidad, digamos, en el canto, en el manejo de los instrumentos, en los deportes, en cualquiera de las modalidades. Es muy lamentable que estos políticos, digamos, fracasados o con aspiraciones a llegar más lejos, traten, digamos, de estar creando un ambiente, digamos, beligerante, un ambiente, digamos, de perversión entre los ciudadanos, no teniendo ningún respeto, vamos a decir, en este caso, por el flagelo humano, por aquellos enfermos, aquellos que están, digamos, agonizando. Es muy triste ver, por ejemplo, que en algunas ciudades ha llegado a tal el descuido que ya se está, digamos, dando esta manifestación. Sí. Ver cómo caen muertos, digamos, en las calles de la ciudad. Ver cómo duran hasta 1, 2, 3 días ahí, digamos, tirados porque no haya capacidad en los gobernantes para darles una digna, digamos, sepultura. Estamos hablando de políticos que en lugar, digamos, de resolver los problemas tan graves que están viviendo, pues están luchando. Aquí mismo en los Estados Unidos, lamentablemente, pareciera ser, digamos, que el poder por el poder lleva más allá, digamos, de los límites a quienes pretenden darle preferencia, vamos a decir, a la economía antes, digamos, que a la salud. Estamos hablando de una lucha de partidos realmente que nos avergüenza, porque mientras vemos en los hospitales, digamos, que no hay cupo, que no hay instrumentos, no hay, digamos, la capacidad, se está por otro lado luchando por tratar de controlar, digamos, otros países y aún, digamos, rescatar que anteponen a esos intereses personales que ellos tienen. Sí. De ahí nuestra siguiente reflexión. Hablamos vista desde una óptica espiritual, en donde los entendidos entenderán. Según el profeta Daniel, decía él, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero luego añade, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Sí. Esto lo dice Daniel en el capítulo 12, verso 10. Hablamos sobre el efecto aterrador que está ligado con la conciencia y el conocimiento. Es importante señalar, estimado radioescucha televidente, que todo ser humano supuestamente cristianizado entiende sobre lo limitado de sus catequesis y tiene conocimiento de cuál es el destino que le espera
si es alcanzado por este satanavirus, vamos a llamarle hoy, sobre todo porque están involucrados gentes que manipulan la fe para llevar en el río revuelto su ganancia. Rubén, mira, si me permites, Adelante. en Santiago. esa ciudad de Honduras están manipulando a la gente, sacando a una virgen y la suben en un helicóptero para quitar el El mal. el mal. Sí. Eso es una burla en la sociedad, Rubén. Bueno, no lo podemos ver como tal, Santiago, porque realmente, digamos, de acuerdo al credo, de acuerdo a la fe, que merecen todo nuestro respeto, realmente, digamos, es la desesperación de la gente. Sí. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Sí. La desesperación de la gente. No hayan, digamos, cómo poder, digamos, contrarrestar esta enfermedad, y cada quien, de acuerdo, digamos, a su conocimiento, pues trata de llevar o de hacerlo mejor con tal de frenar este mal que se está virtiendo. Hay quienes, por ejemplo, Santiago, sí, en algunos estados de la República Mexicana, por ejemplo, cuando hay sequía, pues sacan precisamente a pasear a sus, en este caso, credo, de acuerdo a su credo, digamos, a sus santos de su devoción, sí, a los patrones, vamos a decir, del estado de esa ciudad, y hacen lo mismo. Tratan de pasearlos para pedir que llegue el agua. Cuando hay, digamos, abundancia de agua, también vuelven a salir para tratar de que se corte, porque es la confianza que ellos de alguna manera han depositado en sus, pues en sus santos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que están dentro de un buen intento, pero hay algo que es más importante, estimado radioescucha y televidente, en lo que yo creo que estos ministros, sean evangélicos, sean católicos, sean ortodoxos, de la corriente que sean, yo creo que hay algo más interesante que deben en estos momentos enfocarse. Decía, por ejemplo, el apóstol Pablo a los Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Fíjate bien cuál debe ser la preocupación de un hombre de Dios. Estoy poniendo el caso del apóstol Nazón Joaquín García, que ha, digamos, establecido que en todos los hogares de los hermanos se sigan llevando, digamos, las oraciones. Sí, Rubén. Se oyen las alabanzas, se oyen las explicaciones. Sí. Hay una consagración, digamos, en cada hogar. Continua. En donde se alaba continuamente al Señor. Estamos hablando en los casi 60 países donde la iglesia tiene presencia. Sí. Pero, ¿cuál es el fondo o el fin, digamos, de estas reuniones? No es precisamente para seguir una vida cotidiana, vamos a decir, en donde los hermanos pues tienen, digamos, el sentir de estar congregados día con día en la iglesia, y que ahora, digamos, que están estas limitaciones, pues no lo van a poder hacer, claro que no. Obedecemos a las autoridades, hay una sujeción, pero siempre y cuando éstas no se opongan precisamente a que llevemos a cabo ese derecho institucional o constitucional que nos da, digamos, de la libertad de credo y de la reunión, vamos a decir, en los lugares públicos que están destinados para ese fin. Mientras no haya esa prohibición, cada uno de los miembros de la iglesia se está reuniendo en sus hogares porque hay una sola intención. Sí. Nadie está exento, nadie, dentro de lo que viene siendo la iglesia del Señor, dentro de lo que viene siendo el mundo, la sociedad, porque esta enfermedad no está respetando posiciones sociales, no está respetando, digamos, al rico y está atacando al pobre. No está, digamos, atacando, digamos, a la mujer, digamos, de apariencia, digamos, atractiva o aquella que no la tiene. Al delgado, al gordito, no respeta esta, digamos, ni al famoso está respetando, digamos, esta enfermedad. Pero hay un cuidado que tienen los hombres de Dios, Carlos. Sí. Cuando dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
he estado observando dentro de lo que vienen siendo las enseñanzas de cada uno de los ministros que he estado escuchando en los diferentes países, que la invitación es una: no erréis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, dice, el reino de Dios. Esto lo puede usted encontrar, estimado de escucha y televidente, en la 1 de Corintios, capítulo 6, verso 10. ¿Qué es más interesante, Santiago, Carlos, en este momento para un hombre de Dios? Si me permite, Rubén, adelante, Carlos. Quiero retomar lo que estábamos analizando hace un momento. Primeramente, sí, Dios es el autor de la vida. Y como autor de la vida, Él promueve la vida. Promueve que el hombre viva y que no muera. Tan es así que Él promete la vida eterna. En la antigua, con la antigua iglesia, la primitiva iglesia cristiana, analizábamos y platicábamos que cómo la iglesia tuvo que quedarse en sus hogares un tiempo. No siempre fue así. Fue un tiempo dado a las circunstancias, la persecución que estaba viviendo. ¿Y por qué lo hacía la iglesia? Porque debían luchar por salvar su vida, hablando la vida material, ¿verdad? Sí. Hoy en este tiempo un apóstol ha dado una indicación, y esa indicación, aunque ya no se trata de una persecución, vamos a decir, como la que vivió la primitiva iglesia cristiana, hoy se trata de un virus, ¿verdad? Algo invisible a nuestros ojos, sí, pero que no solo está persiguiendo a los cristianos, sino está persiguiendo a toda clase social, a creyentes y no creyentes. Y la indicación es: quedémonos en nuestra casa. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Nuevamente, salvar nuestra vida. Y de ahí depende, ¿verdad? Esa enseñanza que proviene de Dios, que debemos de cuidar nuestra vida, cuidar nuestra salud, y es lo que nos ha enseñado el apóstol Nazón. Así es. Fíjate que hay algo muy interesante en lo que mencionas, Carlos, porque el hombre en su naturaleza humana, cuando se trata, por decir, de esta pandemia, lo ve uno en las calles. Cuando llegues a salir por alguna cuestión, digamos, de fuerza mayor, conseguir alimentos, ir a la clínica o a la farmacia por algún medicamento, vemos, digamos, en los rostros de las personas la angustia, todos protegiéndose de una manera, digamos, total, a través de mascarillas, a través, vamos a decir, de los cuidados, guantes que se han estado pidiendo para no contagiarse. Sí. Y ve uno esa desesperación. Y cuando una persona cae, digamos, en la enfermedad, pareciera ser, digamos, que no pueden ellos conformarse. Y lo notamos, digamos, cuando los familiares se quejan porque fueron a un hospital y no los recibieron. Lo vemos cuando ya sintiendo, aunque no tengan ellos, digamos, la enfermedad manifiesta, tratan a toda costa, digamos, de encontrar el apoyo a través de un médico que los atienda, que les ayude, porque no se resignan ellos, digamos, a enfrentar, vamos a decir, la enfermedad con los brazos cruzados. Sí, entonces, claro, hay una angustia muy manifiesta, ¿no? Sí. Pero un hombre de Dios, fíjate, que en el caso del apóstol Nazón Joaquín García, que estamos hablando, se ha esmerado en algo todavía más especial. Sí. Aunque ha dado indicaciones precisas de que haya una sujeción a lo que dictaminen las autoridades, sí, y sobre todo los ministerios de salud. En este caso estamos hablando de lo que viene siendo, digamos, los grandes ministros a nivel internacional que manejan la salud. O la OMS. Y están hablando de que hay que tener un sometimiento, sí, una disciplina. Pero sobre de ello, que es el interés, digamos, humano, superficial, ha establecido también que haya, digamos, un apoyo. Y esto es realmente de llamar la atención, estimado radioescucha y televidente. Fíjense en la importancia. Las instrucciones que él ha dado es que haya una preparación, hablando en cuanto, digamos, a los alimentos,
para poder atender inmediatamente. Oye, qué interesante, ¿no, Sí, a los más Carlos necesitados, Santiago, ¿no? sí, Porque más necesitados. él está viendo, digamos, a futuro lo que viene siendo aquello que se dio en Israel en los tiempos, digamos, de José. Sí. Así es. Cuando realmente la hambruna llegó, digamos, a Israel y que por ahí, digamos, los hermanos de José, después de 10 años de estar padeciendo de esa hambruna, tuvieron que bajar, digamos, hasta donde se encontraba Egipto. José, a Egipto, para poder, digamos, encontrar alimentos, sin esperarse que aquel que un día vendieron estaba, digamos, ocupando uno de los lugares privilegiados y que a través de él Sí. recibieron abundantes alimentos para poder sobrevivir. Tiempo En de esta escasez. ocasión, Así es. al no saber, digamos, en este caso, digamos, las autoridades ni nadie, qué tiempo va, digamos, a perdurar esto, el apóstol de Dios dio ya instrucciones. Así es. Primero, estar, digamos, acumulando de alguna manera alimentos para que en el momento de la necesidad se le lleve, digamos, a los más necesitados. Así es. Incluso, digamos, a gente que no pertenezca a su Sí, iglesia, así es. ya A su se está credo. llevando a cabo, digamos, esta tarea. Pero hay algo que va más al fondo, fíjate. Un hombre de Dios tiene esta preocupación. Máxime cuando las escrituras son reiterativas en su letal sentencia, cuando dice, hablamos sentencia de condenación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto se encuentra en Romanos 6:23. Quieras o no, es aquí en donde el hombre, por su frágil condición humana y el reclamo de conciencia por una vida de placer, libertinajes y excesos, se aterroriza buscando el apoyo de un ser divino que le guarde la vida para que le dé tiempo, digamos, de algún arrepentimiento, ¿no? Consciente de que sus obras le han rechazado. Estamos hablando de esta oportunidad que llega a tener el hombre, digamos, cuando sobrevive, digamos, a una pandemia como la que hoy estamos enfrentando. ¿Algún comentario sobre eso, Santiago? Carlos. Adelante, Carlos. Sí, yo creo que es muy importante seguirla, las indicaciones. Es extremadamente importante, es la única manera por la cual podemos nosotros salir adelante con esto. Las indicaciones dadas por el excelentísimo apóstol de Jesucristo han sido efectivas hasta este momento. Su pueblo está muy bien. No tenemos ninguna noticia de algún caso que se haya dado, por lo que también nosotros reiteramos a las personas se sujeten, puesto que es orden de las autoridades y nosotros estamos para acatarla primeramente como creyentes y también como ciudadanos estamos para respetar lo que las autoridades nos indiquen. Fíjate qué importante, estimado radio escucha y televidente, está usted viendo claro y oscuro. En este punto estamos hablando nosotros de una manera, digamos, abierta, clara, sobre lo que nos conviene, digamos, en un momento reflexionar. Miren, tenemos mucho tiempo ahorita en nuestros hogares. Yo creo que nos debe, digamos, alcanzar ese tiempo para hacer una reflexión muy seria, muy clara, sobre en quién hemos nosotros creído para la formación de una vida mejor. Cristo decía con mucha propiedad, yo os muestro un camino más excelente. Así es. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 12:31, hay unas palabras que reiteran, digamos, este pensamiento. Repitieron los discípulos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. El verdadero dilema de una sociedad que de la noche a la mañana se convulsiona ante la amenaza de muerte, hablamos por lo desconocido, cuando la insensatez de religiosos aflora con irresponsabilidad, siendo ellos culpables del terror que causan sus fallidas doctrinas, ante la directa sentencia bíblica que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Añoranza que nos traslada para reconsiderar la necesidad de contar con verdaderos guías espirituales en la conciencia de que sin profecía el pueblo
se desenfrena. Así es. Así está dicho en Proverbios 29:18. Una clara reflexión por lo que se extiende el miedo a la muerte y sobre todo el reto que sobre la misma describen los apóstoles de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. La fe y seguridad de nuestro credo nos permite vivir siempre confiados. En este sentido, la fe de Dios es la que nace por el oír la palabra. Hablamos de la palabra de verdad. Estamos hablando de la responsabilidad para la obediencia a las autoridades superiores, sean de Dios o las emanadas por un gobierno. Esta fe racional nos enseña a no temer al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto es importante, estimado radioescucha y televidente, lo tengamos dentro de lo que viene siendo el dominio de saber en quién hemos creído, quién ha sido el que nos ha mostrado esa excelencia, cuál es la luz que ha llegado a nosotros a través de su palabra. Decía el apóstol Pablo con mucha certeza, yo sé en quién he creído. Sabía él que el credo en que él estaba lo llevaba, digamos, a la vida eterna. Sí. Así es. Yo creo, estimado radioescucha y televidente, que el hombre de fe a través de la historia ha dejado una profunda huella de valentía y triunfos porque proviene de Dios, ya sea la misma muerte y las pruebas a la que es sometido. Un comentario, Santiago, Bueno, Carlos, antes de retirarnos, porque sí, ya está el tiempo. Mira, sí. Es el texto muy hermoso del Salmo 91. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ya anda esa pestilencia sobre la faz de la tierra. Ni mortandad que en medio del día destruya. Hay ya destrucción. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, ¿verdad? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hoy, continuamente, la Iglesia del Señor, la luz del mundo, está haciendo sus oraciones continuas en favor de las autoridades, en favor de los enfermeros, de las doctoras, para hacerle un bien a la humanidad, Rubén. Yo quisiera concluir, Carlos, si me permiten, Santiago, Sí. quisiera concluir este tema editorial con la siguiente reflexión. La Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, ha superado por la dirección apostólica, hablamos de sus representantes, Aarón, Samuel y Nazón, quienes atinadamente en sus casi 100 años de ministerio han dirigido el destino de millones de sus seguidores. Hablamos en el mundo, a pesar del injusto enclaustramiento que de él han hecho sus detractores. Su mejor demostración es que aún en la adversidad, nada ni nadie les ha neutralizado. Por el contrario, parece ser que la hazaña vertida sobre ellos ha sido el fertilizante que les nutre para ir de triunfo en triunfo por designio del Ser Supremo. Hablamos, Carlos, hablamos, Santiago, Sí. de que esta institución, muy a pesar de las adversidades que ha tenido, y en estos momentos de graves, de delicada situación, Sí, Rubén. por la falta de libertad, pareciera ser que viene siendo para ellos una fortaleza. Dice por ahí un refrán, que aquello que no mata, fortalece. Así es. Da fuerza. Y qué interesante, fíjate, que ante las adversidades
La detención, vamos a decir en este caso, injusta de su líder, que todavía está, digamos, en proceso, pero que de alguna manera saldrá, digamos, tarde o temprano triunfante, porque la verdad, sobre todo, tiene que salir, digamos, a la luz. Lo que sucedió en la primitiva Sí. iglesia, lo que le pasó al siervo de Dios Pablo. Sí. Cuando Pablo estaba en la cárcel, la iglesia se fortalecía y el siervo de Dios estaba contento y gozoso. En este caso, Carlos, parecerá ser entonces que estas adversidades, y creo que ustedes en estos lugares, Carlos, tienen también la oportunidad de observarlo. La fortaleza de la fe en los seguidores es tal total, que no ha causado, digamos, ningún estrago, ningún daño en cuanto a la confianza que tienen en el que han creído. ¿Cuál sería la condición en este caso, Carlos? Yo creo que habría mucho que hablar, pero así brevemente quiero decirle al auditorio, a tus radioescuchas, que nos ha a nosotros fortalecido tanto y nos ha servido tanto que nosotros no pensamos en otra cosa estando en nuestros hogares porque estamos en ese lugar, vamos a decirlo así como mucha gente lo llama, estamos encerrados, pero no lo sentimos así. Para nosotros es una oportunidad para platicar con nuestra familia, tenemos oportunidad para jugar con nuestros niños, pero también para alabar a Dios. No hay en nosotros un pensamiento de frustración. No hay en nosotros un sentimiento de depresión, me siento deprimido. No. ¿Por qué? Porque a cada día viene una palabra de reflexión y de alimento para nosotros. Lo cual, esto ha venido, como dice aquí el hermano Santiago, esto ha venido a fortalecer. Lejos de sentirnos tristes y desamparados, nos sentimos llenos, vigorosos, contentos con la voluntad de Dios. Qué bueno, Carlos, me da gusto pues escucharles de esta manera, con ese ánimo. Y para todos nuestros compañeros, amigos, radioescuchas, televidentes, que se encuentran precisamente en Wheaton, hablamos, digamos, en Riverdale, en Oxon Hill, y aquí, digamos, en Baltimore, en Washington, en la ciudad de Washington, allá por la 16, incluso todos aquellos que de alguna manera conforman una familia. Para todos aquellos que nos sintonizan a través de la radio, un afectuoso saludo. Pásenla bonito en compañía de sus familias y hay que redimir el tiempo. Esto es interesante, estimado Radio Escucha. En lugar de estar, digamos, de alguna manera entreteniéndonos en viendo programaciones que de nada edifican, es importante leer las Escrituras. Para todos aquellos que están exponiendo su vida a través del servicio que están prestando en los hospitales, allá en las calles donde se han establecido algunos centros de salud, para todos ustedes, médicos, aquellas enfermeras, aquellos policías que incluso están perdiendo la vida por allá, digamos, en Nueva York, donde también llega nuestro programa. Para todos ustedes, un abrazo, que Dios les bendiga y muchas gracias por el servicio que están prestando. Nos vemos en otro programa más de Claro y Oscuro. Por hoy, gracias y Dios les bendiga.